Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos ¿en dónde? En Panajachel, Sololá, en el lago Atitlán. Excelente, en Guatemala, ¿verdad? Sí, sí, claro, Guatemala, sí. Muchísimas gracias por recibirnos. Primero que nada, estoy súper contento. Todos los que estamos viendo este video estamos bien contentos para una odisea de arquitectura. Y empezamos con esta casa que me llamó muchísimo la atención porque tiene mucha magia, mucho carácter, ¿verdad? Desde sus materiales. ¿Nos podrían platicar un poquito sobre ella? Esta es una casa construida hace 35 años, es nuestra casa familiar de vacaciones, construida por mi papá, ingeniero civil, y tiene, como tú dices, mucha magia por todos los materiales que se usaron aquí y todos los detalles que se tomaron en cuenta. Creo que hacer una casa como esta el día de hoy sería muy difícil. Sumamente difícil. Sí. ¿Qué material estamos viendo? ¿Qué son estos ladrillos? Pues estas son piedras que han sido demolidas, o sea que es piedra reutilizada, ¿verdad? Porque son de casas antiguas de Quetzaltenango. Y mi suegra tuvo ¿qué te dijera yo? La ¿Visión? visión de comprar toda esa piedra con el hecho de que ella quería construir su casa utilizando esta piedra antigua, ¿verdad? De las casas antiguas de Quetzaltenango. Ajá. Y qué acierto, ¿eh? Qué Sí, acierto. sí, sí, sí. Vamos a dar un recorrido breve, pero interesante. Nomás vamos a verla rápidamente desde aquí atrás para que la conozcan un poco. Me recuerda, jóvenes, a la casa que se construye el gran maestro de la arquitectura, John Knudson, el arquitecto de la Ópera de Sydney. Él era, Mm. él era danés y se hace una casa en España con los ladrillos de la tierra, hechos de la tierra de la zona. Entonces, esto te habla de algo muy similar. El vestíbulo del acceso, qué bonito es, ¿no? Este zaguán. Y las cubiertas son de madera. Es un artesonado de madera con una teja que ahora ya no se usa. Es una teja de concreto. Y sí, la verdad que tiene materiales muy, muy puros esta casa. Ah, Se divide en una sola planta. En una planta está todo. Y se abre en dos jardines, uno en el ingreso y otro en la parte de atrás que podemos sí. ir a ver. Y otro detalle interesante que te quería comentar Ajá. es los balcones, que los balcones también mi suegra los compró de casas antiguas y los adaptaron o sea que la ventana fue adaptada al tamaño del balcón, ¿va? Ah, ok. El balcón, ¿qué es? ¿A qué se refiere? Este Esto. forjado Ah, el es forjado. Le de llaman al una. forjado la herrería, ya, ya. Ajá. Interesante. Balcón nosotros le conocemos como una terraza pequeña. Ah, Muy así se llama, bien. ¿no? Balcón. Sí. Vean esto, jóvenes. Está- está de borde. El juego de los desniveles, ¿verdad? El ambiente y además la temperatura que tiene la casa. Mantiene, ¿verdad? Ajá. Por la piedra y la madera. Eso es bien. Es súper fresca. Y es- Con otra terraza en la parte de atrás. Fíjense las cubiertas. Y son espacios generosos, ¿verdad? El vestíbulo medirá como 2 metros. Luego pasas a este salón que medirá también sus 4,50 por 5. Y todo tiene distribuidores, ¿verdad? Sí. Con estos, hay más de uno de estos tragaluces. ¿O No, este es el único? es el único, ¿va? O en algún baño, no, ¿verdad? Es el único. Ujú. ¿De qué año es la casa? Del 1985. Ajá. Un año antes de que yo naciera. Qué bonito. Una luz muy suave, ¿verdad? Pero suficiente. Por ejemplo, aquí en la cocina sube la luz. Buenas tardes. No, yo le iba a explicar esto, pero tal vez no vale la pena. Es este Que juego ponerle de aquí. claro oscuro. Ahí me acaba donde llega el cuadro.
Ahí fue picado en Cambia piedra, pero ya tú el espacio tan por el desesperado. color blanco. ¿Se Se fija? terminaba la casa. O sea, el Que ya muro de piedra arriba, ya absorbe la llegó luz. máquina. Y aquí el muro de piedra se pinta con esta textura súper bonita, ¿no? Que se suavizan las juntas. Por la Voy a misma quitar pintura esta o la cal, van porque aquí le va a rellenando poco a gustar a poco él cada capa, va rellenando, esta va área pues suavizando de arte. estas juntas. Eso es lo más bonito del encalado, de la pintura sobre ladrillo aparente sin revoque. No tiene revoque, solamente son las capas y capas de pintura los que le van suavizando el acabado. Tenemos perritos, alturas medias, ¿verdad? Como 3,20 m, pero luego se compactan en los arcos. Fíjense esto. Aquí tenemos 2,20, 2,40 quizá un poco más. Los pisos de barro. Cerremos la puerta para que mire. Vamos a cerrar la puerta para que mires esta área aquí. A ver, ustedes guíenos, por favor. Parte de arte. Aquí hay mucho cuadro muy bonito de artistas nacionales, ¿no? ¿Ah, sí? Ujú, sí. Qué belleza. Está con fondo de. Es el pueblo latinoamericano. Hay un grabado, ¿no?, de José Clemente Orozco que siempre mostramos, que estaba en la casa de Barragán, que se llamaba Pueblo Mexicano, que es muy similar a la arquitectura de todo el mundo, puede ser muy similar. Ella no tiene, pero el mío sí se lo Somos puede tan llevar. distintos, jóvenes. La casita puede ser la misma en Grecia, en Colombia, en México. Ay, mira, las puertas también tienen su significado. Creo que te habla de la forma más sencilla de hacer el refugio, la casa. Precioso. Podemos pasar a los corredores. ¿Sí? A ver, a ver. Ay, André. Esta es la parte posterior y este jardín, que es el jardín posterior, ahora con el tiempo la se ha vuelto como muy comercial. Entonces este espacio quedó perfecto porque aquí sigue siendo privado, sigue sintiéndose la naturaleza. Hay muchas aves y justo ahora el árbol está soltando las hojas pero este corredor estilo español conecta las habitaciones. Básicamente aquí hay habitaciones. O sea, estos son los ingresos de las habitaciones. Sí. Pensé que se entraba por los pasillos de acá. No, No se es. entran por aquí. Sí, están aquí. Todas ventilan hacia Tienen ventana aquí y atrás. Sí, aquí hay 2 habitaciones y en la parte interior hay otras 2 habitaciones. Y el apartamento que viste a la entrada que está allá. Ajá. Tienen un ahí está. Lo que Supinigan. Aquí andamos. ¿Cómo se llama? Mi salvia. ¿Palo santo o qué es? Salvia. Bueno, salió. Voy a echar- Por la mala palpa. Me está haciendo una limpieza. No me han comentado. Creo que fue. Eso es lo que no sabemos, ¿no? Esta ventana también se ve como anticipada a su tiempo. Digamos, si la casa tiene 35 años, esta ventana y que la sala es una extensión, es como que la sala se extiende hacia el jardín por esta ventana.
Gracias. Excelente. No, padrísima. Muchísimas gracias por compartirla. Creo que es una lección de arquitectura muy, muy sencilla, ¿no? El esquema que estamos viendo, vamos a ver, voy a hacer un recorrido breve otra vez para entender un poco más. O sea, entramos por el zaguán. El zaguán se abre con un pasillo de 2 metros, pero después te remata en la sala con un ventanal, como decías, que se extiende, Andrea, y del lado derecho se genera recorrido, un corredor ancho de 2 metros con ventanas que nos ingresa la iluminación y entramos a 1, 2, a 3 habitaciones o probablemente un baño. El pasillo se suaviza con estos nichos, ¿verdad? Que nos ayudan a sentir movimiento. Y de este lado, fíjense la L, ¿no? O sea, el pasillo en L se rompe para un costado y se genera el comedor. Y después la cocina. Y después la misma barra de la L. Es como si a la L le saliera un chipote, ¿se fijan? Entonces la L nos lleva y nos conecta a las habitaciones. Es un esquema muy, muy sencillo. Es una L con una cabeza en la intersección. Así que ya saben. Espero que les haya gustado este video. Estamos recorriendo el bellísimo país de Guatemala. Cota Paredes, adelante. Muchísimas gracias, arquitecta, por compartirnos. Con mucho gusto. Te- Ahora, ¿a dónde vamos? Ahora nos vamos a tomar una lancha porque nos vamos a conocer este lago. Santa Cruz, La Laguna, Jaibalito, Pasacap. Vas a conocer los mejores top lugares de aquí. Excelente. Vámonos, jóvenes. A ver, arquitecta Andrea, por favor, denos algo de información de esta belleza que estamos viendo aquí. Este es el lago Atitlán. Tiene 3 volcanes. Es un cráter de un volcán que se creó así hace miles de años. Y es una de las fuentes de agua más grandes de Centroamérica. Tiene una longitud, lo más largo son aproximadamente 14 kilómetros y lo más corto 8 kilómetros. Se compone tiene 12 pueblos, 17 pueblos Ah. que conforman la cuenca, y este es Panajachel, uno de ellos. Y es agua dulce, es un lago vivo, podría decir, porque se está fluctuando todo el tiempo, sube, baja, tiene el chocomil, que es el fenómeno de la tarde, que hay muchas olas, ahorita lo ves de una forma y luego tiene vida. Entonces estos son uno de los principales retos que tenemos al construir en este lugar, es transportar materiales, los niveles que suben y bajan, y que estamos en este clima tropical que 6 meses tenemos lluvia y 6 meses es época seca y mucho, mucho viento. Ok. Buenísimo. ¿No? Está increíble. Panajachel. ¿Y el lago cómo se llama? Atitlán. Atitlán. El lago Atitlán, y ese es el volcán San Pedro, que no es tan activo, sí es uno de los que quedó. Y aquí al lado tenemos volcán Atitlán y Tolimán. O sea, ninguno de ellos es el del fuego y el del agua. Esos están cerca de Antigua. Estos no están activos. Bueno, dicen que el Atitlán sí, pero nada considerable. Y Esperen. aquí la fuente de transporte principal es lancha. El tipo de Dante. ¿Así? Entonces aquí todos se mueven en lancha. Hay algunas carreteras que van a la orilla. Hay unos pueblos allá arriba, si puedes ver. Y Oye, esos hoteles están grandes. sí, ¿es allá? ¿Vení aquí? Así. Ven por nosotros, Sí, por ven favor. Atitlán. Y Andrés nos va a llevar hoy al recorrido. Y mira, hoy vamos a visitar solo esta zona. Imagínate, vamos a quedar y va a ver la cantidad de horas que hay. En su mayoría son residencias. Una es un hotel spa y otra, bueno, la primera que vamos a ver es un hotel precioso. Otras son residencias y otra es una residencia, pero con un templo donde hacen ceremonias, sonido y diferentes. Es un lugar
para Sí. enaltecer el alma. Enaltecer el alma, eso me gusta. El agua es muy transparente, ¿verdad? Hola Andrés, pues vamos a la fortuna, por favor. Qué locura. ¿Qué te parece? Adelante, ahora sí. Bye.